Vamos a escuchar a Manuel Álvarez Tronché. Manuel es abogado, actualmente presidente del proyecto Educar 2050, institución que fundó hace 10 años atrás, en 2007. Es también miembro del Consejo de Reduca, Red Latinoamericana por la Educación. Desde hace más de 30 años ha trabajado en firma de abogado y distintas empresas argentinas e internacionales como responsable de departamento jurídico. Fue vicepresidente de Aerolíneas Argentina hasta enero de 2017. Previo a ello fue socio del despacho español Bartolomé y Briones de 2012 a 2015 y hasta el año 2012 estuvo vinculado con Telefónica, de quien fue secretario general con sede en Madrid y responsable jurídico en Argentina del 2002 al 2005. Fue asimismo responsable legal de Pérez Compán, Petróleo y Gas en Argentina y Latinoamérica, y de PASA, Petroquímica Argentina. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la UCAD, y es conferencista invitado por distintas instituciones y universidades nacionales e internacionales. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias al SER por esta invitación, muchas gracias a todos ustedes por la atención de estos minutos que vamos a tener ahora. Y quiero empezar haciendo una pequeñísima reflexión sobre el último panel, un panel institucional, porque los quiero invitar a un desafío que después voy a explicar. Allí señalaron en algún momento de una cierta cuota de pesimismo, una cierta cuota de diferencia con otras provincias. Y yo quiero plantearles que Entre Ríos se ponga como objetivo ser Entre Ríos la mejor educada de Argentina. Y después vamos a tratar de explicarles por qué. Les quiero dejar algo de curiosidad desde el inicio. Pero lo vuelvo a repetir, Entre Ríos, la mejor educada. Vamos a hablar entonces de la presentación y lo primero que quiero es también vincular este título de la educación con su sublema, ¿no? Cuando hablan de foro anual, institucionalidad, competitividad y desarrollo sustentable. Detrás de todo eso está la educación. La educación, para comprender de qué vamos a hablar, educar es conjugar el verbo amar. Cada uno de ustedes, al conjugar ese verbo, ha pensado en la educación de sus hijos, en la educación de sus sobrinos, de sus nietos, en la educación de sus pares, en la educación de sus padres, en la educación de ustedes mismos. De vuelta, el verbo amar es la base de la educación. Cuando no tenemos buena educación, tenemos que preguntarnos si estamos amando bien, y si estamos amando bien a este país y a esta provincia. Educación es transmitir conocimientos, es transmitir habilidades, de fondo y de forma. Pero la verdadera educación es transmitir criterios y valores para poder aplicarlos. Si no, nunca vamos a lograr estar bien educados. Entonces vamos a repasar rápido cuál es la agenda de la presentación. Vamos a hablar, porque me preguntaron y me pidieron, explicar el proyecto Educar 2050, el estado de situación de la educación en Argentina y algo vamos a focalizar sobre el estado de Entre Ríos de las últimas pruebas a aprender. El futuro, qué nos está deparando la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI, y una propuesta final. ¿Qué es Educar 2050? Rápido, es una asociación civil que en algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta que teníamos que trabajar por la Argentina y dijimos, esto es un trabajo a largo plazo, la educación necesita largos plazos, y por eso desde su nombre lo estamos indicando, pero no nos parezca tan largo. Los chicos que van a dirigir el 2050 son los que están ahora en el jardín de infantes. Ya se están educando. Esos van a dirigir este país. Y nos propusimos algo fuerte. Queremos colocar a la Argentina entre los mejores países de calidad educativa del mundo. Muchas veces cuando comparto esta idea, la gente dice, pero este loco, ¿de qué está pensando? Y así como nos propusimos otras cosas en la vida de Argentina, y nos lo propusimos desde el deporte, ser campeones mundiales de fútbol o ganar la Copa Davis, sepamos que Argentina en muchos momentos de su vida fue ejemplo de educación. Hace muy poquito, le contaba a Carlos cuando veníamos de viaje, estuve hace menos de un mes en Estados Unidos haciendo un curso, empiezo por presentarme, me presento a la persona de al lado, me dice, nosotros también tenemos un problema educativo. Bueno, resultó ser la ministra de Educación de Massachusetts, que estaba al lado mío presentándose. Y me dice, ustedes lo tuvieron a Sarmiento. Sarmiento, todavía estamos cobrando renta sarmientina
de esas personas que pensaron el país a largo plazo. ¿Cómo trabajamos? Desde Educar dijimos, bueno, muy bien, nosotros tenemos que hacer lo mismo que el SER. Tenemos que incidir en política pública. ¿Por qué? Porque el trabajar primero en 10, 100, 500 escuelas es una gotita de agua. Tenemos que llegar a las 55.000 de Argentinas. ¿Y eso cómo se consigue? Incidiendo en política pública. Les diría que en vocabulario llano es percutiendo la cabeza de los políticos para que la educación sea prioridad. Por eso es que nos basamos en lo que tiene que hacer la sociedad civil. La sociedad civil tiene que levantar la voz para reclamar mejor educación. Dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer, pero trabajando juntos por el derecho de aprender. Y fíjense lo que fueron nuestros constitucionalistas. Cuando uno busca la base de la educación en nuestra Constitución del 53, el artículo 14 asegura el derecho de enseñar y de aprender. Y les aseguro que no estamos aprendiendo. Ese derecho lo tenemos que reclamar con voz más alta. Este fue el origen, algo que señalaba recién Carlos. El origen fue la indignación. Pero la indignación por dos factores, por la bronca y por la indignidad. Esta es una foto real de donde comenzamos, allá por el norte chaqueño, el impenetrable, donde allí está reflejado lo que nosotros queremos cambiar, esa cuna de ese chiquito que está en el piso. Cambiar la cuna quiere decir que la cuna justamente no sea el destino de esa persona, que la reemplacemos por una educación que le dé un camino diferente. Y con esta realidad dijimos, bueno, muy bien, contra la pobreza, buena educación. Y esa fue nuestra primera reflexión, tiene razón Carlos, es contra la pobreza y la inequidad tremenda que hay en Argentina y la segregación en la educación. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, muy bien, vamos a incidir a través de la concientización ciudadana, a pedirle a la gente que grite, mejor educación, por favor. Este año cumplimos 10 años y nuestro trabajo lo hacemos a través de 4 ejes. Comunicación, comunicación, porque tenemos que llegar a la sociedad. Ahora vamos a ver cómo. Investigación, queremos ser serios. La educación argentina no tenía buenos datos, algo parecido a lo que ustedes contaban desde el SER. Tenemos que trabajar en el campo, tenemos que saber embarrarnos, tenemos que estar con los zapatos muy cerquita de los docentes, para que después no llegamos a hablar con un ministro de Educación y nos diga, no, porque tal cosa, no. Lo que nosotros vivimos, lo vivimos cerca del trabajo de campo. Y tenemos que articular, hay tantos buenos proyectos en Argentina de ONGs, de ciudadanos que quieren mejorar la educación, tenemos que trabajar juntos. ¿Para qué? Para poder incidir, para tener un parlante más fuerte. Todo esto porque queremos poner a la educación en el centro. Pero en el centro no solamente de una charla política o de un foro anual, en el centro del asado del fin de semana, donde cuando conversemos nosotros con nuestros hijos o con nuestros amigos, hablemos también de la educación. Nosotros tenemos 4 ejes de acción, donde les decía la comunicación es muy importante, comunicación y prensa. Nos van a ver, estamos bastante en prensa, porque ese es nuestro parlante. Tenemos redes sociales, tenemos bastante movilidad en todo esto, estas nuevas comunicaciones, pero también hacemos campañas. Hicimos una campaña Yo Voto Educación, que fue para la elección de presidente, y terminamos con un debate de los 3 candidatos más importantes. Este año la volvemos a hacer para las candidaturas de diputados y senadores. Queremos levantar la mano pidiendo Yo Voto Educación. Tenemos trabajos de investigación que los pueden ver en la web, muy profundo sobre todo lo que son las evaluaciones de Argentina en su calidad educativa. El último trata sobre el futuro, ahora lo vamos a hablar. El trabajo de campo tiene trabajo especialmente en la capacitación de directores, supervisores y docentes, pero especialmente directores, líderes. Lo hemos hecho en Entre Ríos y lo hemos hecho bien. Y ustedes tenían de los mejores directores de toda la República. Siéntanse orgullosos. Y lo vamos a seguir haciendo. Tener un buen director significa una cadena que se inicia allí. Con un buen director tiene una buena comunidad docente. Una buena comunidad docente causa que los padres, que son responsables primarios de la educación, se involucren. Y eso es un círculo virtuoso que llega a los alumnos. En la articulación e incidencia tenemos 2 grandes ramas, una internacional que es Reeduca
y otra es Primero Educación en la República. Tenemos más de 55 ONGs, todas juntas trabajando por esto de Primero Educación, de colocar la educación como prioridad. Y tenemos nuestra organización de foros, que ya se ha convertido en algo tradicional. Tenemos un foro anual de calidad educativa, este año es el 5 de octubre, en Buenos Aires, en el C3, en el Centro del Ministerio de Ciencia, porque vamos a hablar de la educación del futuro, que enseguida les voy a comentar. Y después tenemos preforos por diferentes lugares de la República. Mendoza, Salta, Córdoba. Con la capacitación de directivos fuimos hasta Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan, provincia de Buenos Aires, Conurbano, Salta. Y realmente estamos viendo que se puede. Hay un proyecto que tenemos que también van a ver en prensa dentro de poco, que se llama Muy Bien 10, que es un proyecto de pocas escuelas, pero que debemos demostrar en 10 escuelas del conurbano bonaerense, una zona muy necesitada y de escuelas vulnerables, que se puede cambiar esa realidad. Y parte con alguna cosa que también dijo Carlos, de trabajar sobre problemas, no enciclopédicamente, como nos formamos todos nosotros, sino sobre proyectos. Ahora lo vamos a ver. La articulación, como les dije, es nacional e internacional. Internacional, formamos parte de esta red Reduca, que abarca desde México hacia abajo, son 14 países, ahora se suma Uruguay y Costa Rica, 16, nació con el BID. Para nosotros es importantísimo, porque es cierto que la educación de calidad, de alta calidad, la podemos ver en Finlandia, la podemos ver en Singapur, pero los argentinos no tenemos ni a finlandeses ni a singapurenses, tenemos latinos. Y lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo México, Perú, nos está demostrando que se puede. Todos países que estaban por debajo de Argentina. Entonces, eso nos tiene que picar, así como no nos gusta perder ni al básquet ni al fútbol. Argentina, por ejemplo, en las últimas pruebas latinoamericanas, terce, lectura, estaba novena, Latinoamérica. Si estuviéramos novenos en fútbol, imagínense la cantidad de manifestaciones que hubiésemos tenido, además de la cantidad de entrenadores que hubiesen pasado. Vamos al estado de situación de la educación argentina. Rápido, primero la magnitud del sistema, y vamos a comparar con Entre Ríos también. Fíjense, quiero que piensen con la cabeza de empresarios. Ustedes son empresarios y la magnitud no es tan gigante. Fíjense, hay 52.000 escuelas, es un poco más el número, puede ser que sean 55, casi 900.000 docentes en todo el país y 11 millones de alumnos, para poner números redondos. Entre Ríos tiene 3.000 escuelas, 3.050. Estos son datos de 2015, así que puede haber alguna variante. Esto es de INIESE, la Organización de Información del Ministerio de Educación Nacional. Tiene 23.000 docentes, Entre Ríos, y 320.000 alumnos. Fíjense en las empresas de consumo masivo que conocen exactamente lo que ustedes consumen y los llaman por teléfono y le tratan de vender algo relacionado con lo que ustedes consumieron. Prácticamente conocen nuestras vidas, conocen cuánto manejamos en las tarjetas de crédito y nosotros no conocemos a nuestros alumnos. Y son números que podemos manejar y no conocemos ni estamos vinculando a las escuelas. Ustedes saben lo importante que sería poder vincular a esos directores que tengan un trato desde un call center. Solo un mimo. Son pequeñas cosas que podemos revolucionar desde la comunicación. Esta es la magnitud. Vamos. ¿No cambia? ¿Podrás cambiar? Ahí está. Calidad educativa, y vamos rápido porque no quiero marearlos con cifras, pero seguramente habrán escuchado el PISA famoso, que es la evaluación internacional que se hace cada 3 años. Allí la última que le permitieron a Argentina, porque la última nos descalificaron, la última de Argentina dijo que el 66% no reúne las habilidades mínimas para resolver un ejercicio simple de matemáticas. El 54% no comprende lo que lee de un texto simple, y el 50% de los conocimientos de ciencia son abajo de lo básico. Pero vamos a ver que esta idea de PISA, que se viene haciendo desde el año 2000, se ha ido reproduciendo a través de otras informaciones. Les dije antes rápidamente lo que era la prueba TERCE, en realidad TERCE es la tercera evaluación regional, Latinoamérica, que coloca a la Argentina, como les conté, en la posición 9ª para lectura de tercer grado,
entre 12 países, novena y séptima, ¿no?, para los 2 grados de primaria. Y las evaluaciones Aprender, que estuvieron un poco en los diarios en los últimos días, primero que nada hay que reconocer que es extraordinario que tengamos datos y que esos datos se den y se difundan, y que se difundan por provincia. Ustedes como sociedad tienen que reclamarlo en Entre Ríos y que se trabaje sobre el dato. El dato no es solamente necesario por sí mismo, sino por el trabajo y la política que eso tiene que generar. Esa prueba Aprender mostró prácticamente los mismos resultados. 72% de los alumnos del último año, porque se evaluó a alumnos del último año secundario, se evaluó a otros, ¿no?, pero vamos a focalizarnos en eso, no pudieron resolver ejercicios simples de matemáticas. El 46% no comprendía textos. Textos sencillos, ¿eh? Entonces, vamos entonces a lo que dice Entre Ríos. Estos son los primerísimos resultados de la prueba Aprender. Fíjense, en lengua, la misma medida que el país. 46% de los alumnos no comprende o no puede resolver un texto básico. En matemáticas, el 72%. De vuelta, en los mismos porcentajes del país. El 41% está por debajo del nivel básico, el 31% alcanza solamente la calificación de básico. Y en ciencias sociales y naturales, el 37% y 32% respectivamente. Sobre esto hay muchísima más información desagregada, pero quería compartir con ustedes por lo menos los primeros datos de Aprender. Todo esto lo tenemos que vincular con algo que señalaba Carlos, que es que este flagelo de la pobreza nos tiene que llevar a pensar que la educación es uno de los principales caminos para combatirla. Evidentemente no es el único. La educación tiene que hacer esta revolución contra la pobreza de la mano de la acción social, de la mano del Ministerio de Trabajo, de la mano del Ministerio de Salud, pero empezar ya. Hoy está la noticia en los diarios de UNICEF que hablaba de 5 millones de niños en edad escolar en Argentina debajo de la línea de pobreza. Pueden ser que sean más o sean menos. Juan Liach me decía que los números están mal medidos, que hay una subdeclaración de los ingresos, pero supongamos que sean 4 millones. La verdad es que esta es la prioridad y desde la educación se puede hacer muchísimo, como por lo menos línea de partida. Vamos a ver un poco qué está pasando para el futuro, porque tenemos una oportunidad, tenemos un desafío. Hace muy poco, les decía, estuvimos en un curso que nos invitaron a Harvard, 200 organizaciones de todo el mundo, para hablar de la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. Estamos en 1917, entre comillas, ¿no? Recién comienza el siglo. Y empiezan diciendo, bueno, muy bien, el principal problema que tenemos es una guerra nuclear. Entonces uno dice, bueno, muy bien, a ver, pensémoslo con más profundidad. Y ellos te dicen, el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía que se venía una guerra mundial. Había un riesgo cierto, Alemania estaba enojada. Crecía la figura del canciller de Hitler. Y la verdad que esto, luego, muchas de las clases dirigentes se lo preguntó. Entonces Fernando Reimers, que es el profesor líder de esta institución, nos decía, esto es lo que se está conversando hoy en Naciones Unidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque hay idealismos extremos, ideologías extremas, que tienen el poder de apretar un botón. Y las armas nucleares existen, y la madre de todas las bombas o el padre de todas las bombas. Si a eso le agregamos estos 3 factores más, la inteligencia artificial y la robótica que está cambiando, como explicaba Carlos, los trabajos de los chicos que están educándose hoy. Absolutamente lo están cambiando. Y lo están cambiando con una serie de complicaciones éticas que estos cambios suponen. Nos mostraban un video de autos sin chofer. Ese auto sin chofer tenía que tomar una decisión. Y en un momento, por protección del auto, lo que decide es chocar un colectivo escolar. Entonces, el desafío de ese algoritmo era darle a esa inteligencia artificial de la robótica la posibilidad que tome decisiones mejores con cierta emoción y criterio. Lo increíble es que lo estaban trabajando para conseguirlo. El gran cambio viene después por la biogenética. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que hay bebés a selección y nos mostraban las clínicas y nos decía cuánto costaba
elegir el sexo de un bebé, elegir el color del pelo, o a través del estudio del genoma humano, construir bebés con pocas posibilidades de enfermarse. Pensemos de vuelta las complicaciones éticas que esto supone cuando ese bebé vaya creciendo y compartiendo la escuela con chicos que no tuvieron esa posibilidad. Si a esto le sumamos el tercer factor, que es las tecnologías. Las tecnologías no solamente están cambiando nuestras conductas, sino que están intentando cambiar al ser humano. Las nuevas aplicaciones que tenemos a través del celular, que es el caballo de Troya de la computadora, que se nos ingresa y accede fácilmente, y lo estamos viendo en esta sala, hace que las apps nuevas traten de manipular al ser humano. Ya lo vemos con algunas cuestiones de Big Data, donde saben qué compramos, donde saben qué películas vimos, donde saben a dónde fuimos a buscar un hotel para ir de vacaciones, y que nos van a crear necesidades. Entonces ellos dicen, muy bien, problema nuclear, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, bebés distintos y a selección. Todo eso requiere un cambio copernicano en la educación. Antes enseñábamos a cambiar las ruedas de un auto, hoy el auto no tiene ruedas. Tenemos que educar distinto. Y la educación distinta significan tres grandes vectores que ellos están poniendo sobre la mesa y estudiando, que son las competencias del siglo XXI. Ellos dicen, primero que nada, tenemos que educar para la ciudadanía, tenemos que educar para la paz y tenemos que educar para la humanidad. Sin esto no vamos a tener esta sustentabilidad que convoca este foro. No vamos a tener la sustentabilidad de mantener vida en el planeta. Y dicen, las habilidades cognitivas sobre las que siempre hicimos foco, saber matemáticas, saber lenguas, saber ciencias, están muy bien. Pero hoy hay que cambiar ese concepto porque al alumno hay que enseñarle a aprender, porque todo cambia. Y así como cambian los trabajos, va a cambiar su educación continua de toda su vida. Y esa educación continua necesita de habilidades intrapersonales e interpersonales. Se focaliza muchísimo en el pensamiento crítico, mucho en la resolución de problemas, mucho en el trabajo de liderazgo, en el trabajo de equipo. Y todo esto, como explicaba también Carlos antes, ya no más sobre explicaciones enciclopédicas de un profesor. El profesor no tiene más la propiedad del saber. La propiedad del saber está a un clic de distancia de un alumno con un celular. En la batalla, Internet le ganó al docente. El docente se convierte en un enorme facilitador, en un enorme agente de reflexión, pero ya no en el dueño del saber. Entonces, todo este cambio lo explica la facultad desde las experiencias que están sucediendo en distintos países. No explicaron Argentina. Explicaron Singapur, explicaron China, explicaron India, explicaron Brasil, explicaron Colombia. Todo eso nos convoca a movernos. ¿Qué nos mostraron? Voy a ir muy rápido porque esto no quiero volver sobre cosas que se conocen, pero por ejemplo los lentes de contacto a mí me impresionó mucho, porque los lentes de contacto van a estar conectados al celular y nos mostraron cómo se están peleando Google, Microsoft y Samsung para tener el traductor, con lo cual nos vamos a sentar con un ruso, con un alemán o con una persona de Turquía y vamos a leer abajo los subtítulos. Entonces, y fíjense cómo cambia esto la educación. Enseñanza de los idiomas. Uno de los ejemplos, ahí hay una slide que no se ve muy bien, pero fíjense lo que son los nuevos diagramas que hacen de la evolución del hombre. Hay un momento que está convertido en un hombre frente a una computadora y el último es un robot. Porque de vuelta están trabajando en que el robot empiece a tener sentimientos. Vamos a la propuesta. Nuestra visión es colocar a la Argentina entre los mejores países de educación del mundo. Como alguna vez estuvimos adelante de Italia, de España, de Portugal, Argentina era un ejemplo. ¿Cómo nos proponemos hacerlo? A través de estos 4 caminos: comunicación, investigación, trabajo de campo y articulación, unirnos. Y creo que tenemos una cita con el futuro. La verdad es que tenemos que unirnos para tener voz más fuerte.
Perfectamente se puede hacer desde Entre Ríos. ¿Cuál es el gran objetivo? Colocar al aprendizaje como el eje del desarrollo sustentable de la nación. Por eso es que yo creo que puede ser un lindísimo ejemplo, como lo hizo Antioquía en Colombia, Antioquía, la mejor educada. Eso lo llevó adelante un gobernador que se llama Sergio Fajardo. Estuvo en Argentina, nosotros lo trajimos. Y puso detrás de él la fuerza de todo el estado de Antioquía. ¿Por qué no hacerlo en Entre Ríos? Ustedes son empresarios. Este es un papel de las Naciones Unidas y de UNICEF sobre por qué los empresarios se tienen que meter en educación. Construye sociedades sostenibles, salva vidas, promueve el crecimiento económico, fortalece la mano de obra local, contribuye al buen clima laboral y a la imagen de marca. ¿Ustedes saben lo que sería la imagen de la marca Entre Ríos, la mejor educada? Propicia salarios mejores en el mercado empresarial. Esta es la propuesta. Fíjense lo que tuvimos como ejemplo. Última Olimpiada, ganamos en judo. Un deporte que no es argentino, prácticamente no tiene nada que ver con nosotros. Los orientales nos miraban, no lo podían creer. Y sin embargo nos colocamos arriba del podio. ¿Por qué no lo hacemos con la educación? ¿Por qué no lo puede hacer Entre Ríos en la Argentina? Muchas gracias.